Y hoy tocaremos un tema quizá de todos los que hablaremos, el más delicado, el que menos conocen muchas personas y el que normalmente la mayoría de personas acaba diciendo que cada vez que se hace es fruto de falta de amor, falta de misericordia. Y yo por eso quiero en el Señor que lo podamos compartir con temor y no analizando este tema en base a nuestros corazones, sino en base a Dios y su palabra. Así que hoy hablaremos de la disciplina y la excomunión en la iglesia del Señor. Y yo quiero que leamos un texto como base que está en el libro de Hebreos. Es un texto que estudiaremos a fondo en nuestros estudios bíblicos de martes un día, pero hoy lo usaremos como base, como introducción. Hebreos capítulo 12 y los versículos 7 al 11. Hebreos capítulo 12 y los versículos 7 al 11. Dice así la palabra de Dios: es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de lo cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Vamos a pedir la dirección de Dios para este mensaje, no solo para el predicador, sino para el corazón de todos los que lo van a escuchar. Padre, te pedimos, Señor, en esta hora, que nos ayudes, Señor, a ser fieles a tu palabra, a no exponerla con preconceptos, a no exponerla con ideas fijas de nuestra mente, sino en base a lo que está escrito. Abre nuestra mente y nuestro corazón para poder, Señor, aceptar tus verdades hoy, Señor. Y que tu Santo Espíritu ministre estas verdades en la vida de tu iglesia para que los podamos practicar de la manera justa y apropiada. Ayúdanos, Señor, a entender hoy tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser convencidos de ella por tu Santo Espíritu. Y ayúdanos a que sea una realidad en la iglesia caminando por fe. Y en todas las iglesias que entiendan esta verdad también. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, nosotros iniciamos una serie hace ya varias semanas, más de un mes, un par de meses, porque veíamos lo que está pasando hoy aquí. Un montón de personas estaban llegando a esta iglesia. Muchísimas personas estaban llegando a esta congregación y teníamos conversaciones entre pasillos, en las despedidas con algunos y sus expresiones, su manera de hablar, sus opiniones, sus pensamientos nos daban a entender que no tenían mucha idea de lo que era la iglesia. Muchas personas preguntaban ¿por qué en esta iglesia no se hace esto? ¿O por qué en esta iglesia se canta de esta manera? ¿O por qué en esta iglesia se practican estas cosas? ¿O por qué en esta iglesia hay esto o aquello? ¿O falta esto o aquello? Y veíamos, porque yo lo hacía de esa manera, cuando les preguntaba ¿pero por qué quieres que haya eso? No había una base bíblica. Venían de iglesias donde a lo mejor se hacían teatros o cosas y preguntaban por qué a lo mejor aquí no había teatro, o no había grupo de danza, o no había... Y le preguntamos, pero dime con la Biblia, ¿por qué debo ponerlo? O sea, enséñame con la palabra, ¿por qué eso debe estar? No me digas que David danzó. No me des algún versículo de los Salmos para decir que tengo que hacer un grupo de danza. Explícamelo con fundamento. Sobre todo explícamelo en base a la iglesia neotestamentaria, a la iglesia del Nuevo Pacto, porque si nos vamos al Antiguo Pacto para justificar cosas en la iglesia de hoy, vamos a tener sacerdotes, vamos a tener sacrificios, vamos a tener patriarcas, y no lo tenemos. Es como cuando alguna mujer te dice, yo creo en el pastorado femenino porque mira a Débora. Débora fue jueza, no fue pastora. Débora fue una excepción, no hubieron más Déboras. No fue una regla del Señor. He puesto a Débora y esto tiene que determinar que ahora las mujeres pueden pastorear la iglesia. Yo no veo eso.
Fue una época oscura, una época de vergüenza del pueblo de Dios, una época de un pueblo de Dios rebelde, donde no estuvo solo Débora, sino varios jueces se fueron levantando. Y no hay mayor vergüenza para el pueblo de Dios que Dios ponga una jueza. Cuando los hombres debían regir al pueblo, Dios pone una jueza expresamente para avergonzarlos y humillarlos, no como una regla. Pero la gente busca versículos sueltos, especialmente el Antiguo Testamento, para justificar algunas cosas. Hermano, todo lo que se hace en la iglesia tiene que tener fundamento. No podemos hacer algo y decir, no lo hago o lo hago por esto o por aquello. Por eso, viendo esa situación, decidimos hacer esta serie sobre la iglesia. Serie para que aquellos que están llegando, aquellos que ya estamos, porque es bueno recordar estas verdades, se nos olvidan. A los creyentes se nos olvida lo que aprendemos. Pero también para los que están llegando y que muchos están decidiendo quedarse porque están apuntándose bastantes personas al curso de membresía, porque tenemos bastantes personas pendientes de presentar del antiguo curso de membresía. Hay mucha gente que viene y decide quedarse. El Señor está haciendo algo glorioso. Pero queremos crecer como una iglesia sólida. Si el día de mañana Dios nos bendice con el templo, no queremos una iglesia desordenada, una iglesia de gente que se divierte en el culto, que le gusta ir a la iglesia solo por reunirse con amigos. Queremos una iglesia que sea santa, que honre al Señor, que respete al Señor, que tenga cultos llenos de temor, de temblor, de reverencia, consagrados a Dios, para la gloria de Dios, conforme al modelo de Dios. Porque podemos quedar en un parque para divertirnos como iglesia. Podemos quedar en una cancha de fútbol para jugar un rato con hermanos de la iglesia. Pero esto es el culto. Esto no es la parte divertida de la historia. Este no es el momento de entretenernos. Este no es el momento de pasar un buen rato. Este es el momento más solemne y sagrado. Y hay que hacerlo conforme Dios demanda. Pablo en una ocasión le dice a Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la iglesia del Dios viviente, en la casa de Dios. Columna y baluarte de la verdad. Pablo le da instrucciones a Timoteo para que sepa ¿qué? ¿Cómo conducirse dónde? En la iglesia. Timoteo, yo no te mando allí y ahora haz tu visión. No, yo te voy a dar instrucciones para que sepas cómo conducirte en la iglesia. Y esas instrucciones las aplicamos a nuestra vida. No eran consejos solo para Timoteo, eran consejos para la iglesia. La iglesia no elige cómo deben ser los pastores. La Biblia dice cómo deben ser los pastores. La iglesia no elige cómo deben ser los diáconos. La Biblia dice cómo deben ser los diáconos. La iglesia no dice cómo debe ser una mujer que se considere anciana. La Biblia dice cómo debe ser una mujer que se considere anciana. Y todo lo dice. ¿Para qué? Porque la iglesia ¿de quién es? Y Él decide cómo quiere las cosas en su iglesia, no en nuestra. Y eso es lo que tenemos que tener más claro. La iglesia no es nuestra, no es a gusto del consumidor, no es, pastor, ¿le parece si hacemos mimo? ¿Le parece si hacemos unos globos y jugamos este día para que la gente se conozca? No se trata de ti ni de mí. Si empezamos a ser creativos, cada uno tiene 1000 ideas y esto va a ser un no parar. La iglesia es de Él y Él quiere que se hagan las cosas a su manera. Entonces enseñamos lo que era la iglesia y empezamos a enseñar cosas importantes de la iglesia. La semana pasada hablábamos de la importancia de la membresía. Oye, y me encantó porque enseñamos sobre membresía y llegaron a la hora o a las 2 horas, llegaron correos electrónicos de personas queriendo ser miembro. Y me escribieron en algunos correos como diciendo, cuando preguntaste quién es tu pastor, yo no sabía qué decir. Cuando preguntaste cuál es tu iglesia, yo no sabía qué decir. Yo quiero ser parte, lo he entendido. Yo necesito estar comprometido con una iglesia local. Yo no puedo ir buscando que un pastor me atienda. Yo quiero que mi pastor me cuide. Porque hoy es la moda, ir por las iglesias llenos de problemas y depresiones. Pastor, quiero una visita. ¿Usted quién es? No, yo vine aquí por primera... Perdone, ve toda esta gente, ellos van primero. ¿Por qué? Porque ellos son los miembros de nuestra iglesia. Ah, pero no, sí es justo. Sí es justo. Sí es justo. Mira el orden que Dios hace las cosas y dime si Dios no da prioridad primero a su pueblo y luego al resto. Es el modelo de Dios. Primero se empieza por casa. Incluso para la corrección, Dios empieza primero por casa. Y hoy vamos a hablar de un tema que es importante para la iglesia. Luego vendrán otros más sobre los oficios, vamos a enseñar sobre los pastores. Creo que es el próximo mensaje de la serie sobre los pastores.
Ahí será peligroso porque nos van a analizar mientras lo damos. Pero es importante. Si la iglesia considera que no cumplimos los requisitos, obviamente debemos ir fuera. Pero también será bueno para que el día de mañana alguien diga, pastor, yo veo al hermano como pastor el día de mañana. ¿Por qué? Un día me encontré una persona y me dijo, yo veo a ese hermano como pastor el día de mañana. ¿Por qué? Ama las almas. Y digo, ¿tú no? ¿Tú no? Me asusta si me dices eso. Me asusta si el que ame las almas entre nosotros ya es pastor. ¿Qué hace el resto de creyentes? No, pero él se preocupa por las almas. ¿Tú no? Ya, pero él predica la palabra. ¿Tú no? O sea, ¿me estás diciendo que el que viva como un cristiano ya es pastor? ¿Tan bajo hemos puesto el requisito que como nadie vive como un cristiano, el primero que lo hace es pastor? No, un pastor es un llamado de Dios, no un creyente que vive como un creyente. Y acabó saliendo avergonzado. Él quería presentar un pastor y acabó sintiéndose poco cristiano. Pero es una realidad, debemos hablar de esas cosas. Luego hablaremos de los diáconos y me gusta porque lo hablaremos en ese mes de prueba. Enseñaremos un poco sobre el tema. Pero hoy vamos a hablar de la disciplina y la excomunión. Y vamos a hablar hoy de eso por un simple motivo. Por el hecho de que no podemos disciplinar, como dijimos, a los de fuera. Teníamos que entender primero la membresía para hoy hablar de la disciplina. ¿Por qué? Porque yo no me voy a otra iglesia a disciplinar gente. Yo no voy a hacer disciplina en cualquier congregación de Hospitalet. Yo no me meto en una congregación del barrio y me pongo a disciplinar gente. No es nuestra responsabilidad. No conocemos su vida, no conocemos su andar, no conocemos las cosas importantes para hacer un proceso de disciplina. Por eso era importante entender la membresía. Porque la disciplina se hace dentro de nuestras iglesias locales. Pero antes de hablar de la disciplina y los procesos de disciplina que establecen las Escrituras, yo quería leer este texto por un motivo. En primer lugar, la disciplina no es idea de la iglesia, es idea de Dios. Porque el ejemplo número uno de disciplina es el Padre. Dios disciplina a sus hijos. La disciplina no es una práctica que Dios no entiende y se la dice a la iglesia. La disciplina no es una práctica que el Señor no practica y se la deja a la iglesia. La disciplina es primeramente una práctica divina. Y además, la Biblia nos enseña algo precioso. Si Dios os disciplina, dad gracias porque eso significa que sois hijos. Porque nadie disciplina a un extraño. Pero disciplinamos a nuestros hijos. Entonces, dad gracias porque si hay disciplina es porque sois hijos. Y eso, aplicándolo a nuestro mensaje de hoy, es importante. Porque si te disciplinan en la iglesia es porque te consideran hijo. Porque ¿acaso si traes un invitado que está siendo evangelizado y sabemos que tiene pecado, lo vamos a ir a disciplinar? No, ¿por qué? Porque no lo consideramos creyente. ¿A quién disciplinamos? A los hijos de Dios. No vamos a disciplinar al mundo a decirle, oye, eso es pecado, deja eso, o no te dejo venir a la iglesia. No, vienen cargaditos de pecado. Vienen muertos en sus delitos y pecados y rogamos para que el Señor los salve. Pero no los disciplinamos. Porque nadie espera que alguien que no ha nacido de nuevo viva como un creyente. Pero no le llamamos hermano. No participa de la cena del Señor. No vota en una reunión de membresía. No sirve en ningún área de la iglesia. ¿Por qué? No te disciplino porque no te considero creyente, pero tampoco vas a vivir entre nosotros como un creyente. Eres una visita que rogamos a Dios que un día toque tu corazón, te salve. Pero la disciplina, dice Dios, que es para los hijos. Y en la iglesia la disciplina es para los creyentes. Que hay otra cosa que nos enseña aquí, que es una práctica de amor. Es una práctica de amor, porque lo hace para nuestro bien. Lo hacen para nuestro bien. El versículo 10 nos ha dicho, porque ellos, hablando de los padres terrenales, nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Nos disciplinaban como les parecía, porque vamos a ser honestos, los padres a veces son torpes para disciplinar y no lo hacen muy bien. Hay padres que a veces no han sido sabios a la hora de disciplinar a sus hijos. Esos padres que esperan a entrar en cólera, van tragando como una olla a presión y el día que estallan tiran del pelo al niño, le pegan, digo, epa, ¿qué pasó? No aguanté más. Digo, no, es que no hay que llegar al tope.
es que si vas corrigiendo paulatinamente, no vas a reventar. Es como en el matrimonio, si vas diciendo lo que no te gusta, no vas a reventar un día y os vais a tirar los platos a la cabeza. Eso muestra necedad, falta de sabiduría, falta de dominio propio. No está mal ir y decir, eso está mal. Está mal aguantarse y luego estallar. Eso está mal. Porque eso no te va a llevar solo a irarte, sino a pecar con tu ira descontrolada. Y los padres terrenales, como son pecadores, son débiles, a veces se equivocan disciplinando a sus hijos. Pero Dios, Él nos disciplina para nuestro bien. Él no se equivoca. Si Dios te quita el trabajo porque lo puede hacer, esto no es una iglesia de la prosperidad, lo siento mucho. Dios puede quitarte el trabajo si Él quiere. Si Él cree que es un tropiezo en tu vida espiritual, si Él cree que es un tropiezo en tu relación con el pueblo de Dios, si te quiere cerca, Dios te puede dejar en paro. Porque lo que más le importa a Dios no es que tengas trabajo. Lo que más le importa a Dios no es que tengas dinero. Lo que más le importa a Dios no es que tengas una casa propia. Lo que más le importa a Dios es que camines con Él. Porque el mundo busca esas cosas. Pero nosotros deberíamos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y a veces no lo buscamos y Dios nos empuja a buscarlo. No dejándonos sin nada más. Así que todo lo que Dios hace, a veces una dolencia temporal, una situación personal complicada, Dios no te está martirizando, Dios no te odia y quiere que sufras. Dios muchas veces te está disciplinando para tu bien. Para tu bien. Tu hijo, los que sois padres, sobre todo de adolescentes, ¿cuántas veces entienden vuestras disciplinas? ¿Cuántas veces están de acuerdo con las disciplinas? ¿Cuántas veces le quitas a tu hijo la videoconsola un mes y te dice, tienes toda la razón, papá, soy un sinvergüenza, estoy de acuerdo. Quítamela 2, porque es lo que merezco. Yo no he visto eso nunca. Yo he visto lo contrario, he visto... No te odio, no te soporto, cuando tenga 18 me voy, o te meto en un asilo. Y eso es lo que ves. A veces los creyentes somos igual. Y yo sé que a veces voy a vivir con eso en la iglesia, como voy a enseñar después. A veces vamos a hacer disciplina a los pastores, de alguna manera tomaremos algunas decisiones que algunos hermanos van a decir, no te doy de acuerdo, te odio, yo no lo veo así. Diré, no pasa nada. Tu hijo a ti te reta, yo aceptaré que tú lo hagas conmigo, pero voy a tomar esta decisión por el bien de la iglesia. Hermanos, si ustedes creen que esto va a ser siempre buscar el consenso, no funciona así la iglesia. Porque ¿cuántos somos? Dime tú qué día vamos a tener consenso en todo. No vamos a tener. Y hoy vamos a aprender esas cosas, que a veces en la disciplina no habrá consenso, pero va a tener que haber respeto, porque Dios ha puesto pastores. ¿O te parece que todo lo que decidía Moisés a toda la gente le parecía bien? Pero la gente tenía que respetar porque entendían que Dios había puesto a Moisés. ¿O crees que a tu hijo le parece bien todo lo que haces? No, pero van a tener que respetar porque Dios te ha puesto como su padre. Y hoy vamos a entender eso. Dios disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. ¿Qué es el bien nuestro en la mente de Dios? No que tus sueños se cumplan, no que tengas mucho dinero en el banco. El mayor bien para tu vida, según Dios, es la santidad. Cuando la Biblia dice todo coopera para bien de aquellos que aman a Dios, se refiere a que todo coopera para que cada vez seamos más santos, para que cada vez seamos más como Jesús, para que cada vez seamos más humildes, para que cada vez seamos más mansos, para que cada vez tengamos un carácter más dócil, más paciencia. ¿Cuántas veces tenemos que aprender, pasando por el desierto, aprendemos a confiar más en Dios, a buscar más a Dios, a depender más de Dios? Porque somos así, a veces buscamos a Dios cuando entendemos que no tenemos nada más. Tendríamos que buscarlo antes, pero a veces es necesario perderlo todo para entender que Dios basta. Dios sabe cómo trata con el barro, porque Él es un perfecto alfarero. Así que lo hace para nuestro bien y para nuestra santidad. ¿Y qué produce eso en nosotros? Versículo 11, mucho gozo y alegría. Al parecer, en el presente, ninguna disciplina es causa de gozo. Sin embargo, sino de
tristeza. Yo no veo a nadie gozoso. Pastor, qué alegría, el Señor me está pegando unos palos que me sientan. No, hermano. Vienen llorando, vienen rotos. Pero tú lo dejas en las manos de Dios porque es Dios. Al principio no es causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que son ejercitados por medio de ella, y eso es interesante, no todos, a los que son ejercitados por medio de ella. ¿A qué se refiere? A los que la aprovechan, a los que la usan para bien. Porque hay gente que en medio de la disciplina solo reclama, solo se queja, y ese no aprende nada. Pero hay gente que en medio de la disciplina agacha la cabeza, lo acepta humildemente y son moldeados por Dios. A esos, a los que son ejercitados por medio de ella, luego les da un fruto apacible de justicia. Así que en primer lugar, la disciplina es cosa de Dios. El primer ejemplo de disciplina es Dios. Segundo, lo hace para nuestro bien. La disciplina en la iglesia es para nuestro bien, para el bien de la iglesia. Tercero, la disciplina en la iglesia, como la disciplina de Dios, no sienta bien. No sienta bien. ¿O crees que cuando echaron al hermano de Corinto se fue dando palmas de alegría? No sienta bien. Cuarto, no produce gozo sino tristeza al principio. Quinto, es para bien de las personas. Sexto, ese bien significa que es para su santidad. Todo lo que hemos visto en Hebreos 12 es lo que queremos vivir cuando hay disciplina en la iglesia del Señor. Si un hermano peca y empezamos un proceso de disciplina en la iglesia, no es para hundirlo, es para que sea más santo. Es para su bien, es para que esté mejor con el Señor. Cuando un hermano viene a la iglesia llorando y sufriendo por una causa de pecado, no es para abrazarle, intentar ponerle una tirita y olvidemos que hay pecado en medio, es para corregirle. Es para acompañarle en ese momento duro y difícil, buscando que sea más santo para el Señor. Y viendo esto como introducción, vamos a entender los modelos bíblicos de disciplina. Pero quiero decir una cosa. Hay gente que todavía no ha crecido en madurez y sabiduría, que cree que lo que dice la Biblia es la regla perfecta de todo tiene que ser según ese mismo proceso. Y por eso, como hay gente que cree, no, pero es que tiene que haber este paso, este paso, este paso, este paso, este paso. La pregunta es sí, siempre. No. Y por eso hoy no traigo un escenario. Traigo dos. Para que veamos un modelo de disciplina enseñado por Jesús y luego una acción de disciplina enseñada por Pablo. Que son totalmente diferentes. Y nadie me va a decir, Pablo lo hizo mal. Nadie me va a decir, Pablo se saltó el proceso. No. Porque lo que la Biblia nos ofrece son modelos, pero la Biblia también nos ha dado sabiduría. Te voy a dar un ejemplo antes de entrar en la palabra. Imagínate que en esta iglesia un matrimonio de nuestros hermanos se divorcia. ¿Ok? Se divorcia. Y los dos son miembros de la iglesia. ¿A quién queremos más? A los dos. Pero en su rebeldía y en su divorcio deciden casarse cada uno con otra persona. Y ahora los dos quieren venir a la iglesia con sus respectivos nuevos maridos y esposas. Como pastores deberíamos celebrar la llegada de los cuatro, ahora con su tropa de niños y todo. Tenemos que hacer que sepan sentarse en la misma fila y celebrar al Señor juntos, respetando sus nuevos matrimonios. ¿Crees que es lo más prudente? ¿Es falta de amor decir que no conviene que congreguen aquí? ¿Es falta de amor decir creo más prudente que uno de las dos se vaya? ¿Es falta de amor decir no estamos de acuerdo con eso, creo que solo hay pecado y preferimos que congreguéis en otro lugar porque esto no es del Señor? No es falta de amor. Porque hay gente que cree que si no te los tragas otra vez, es falta de amor. No. Hermano, la disciplina no solo tiene que implicar amor, sabiduría, prudencia, sensatez. Lo que pasa que normalmente, como no somos la persona herida, lo vemos de otra manera. Queremos que la persona herida se los coma con patatas. Queremos que esa esposa a la que han cambiado por un amante aguante a su marido porque eso es amor y misericordia. Claro, no eres tú al que han herido. Y yo no deseo mal a esas personas.
pero yo no creo que sea prudente. Esa persona que congrega aquí, cada vez que ve al marido con la amante, se va a romper en pedazos. Va a afectar a su vida espiritual. Además ha sido abandonada por el marido. ¿Qué culpa tiene esa persona? Esa tiene que seguir cargando con eso porque algunos dicen que tiene que ser misericordiosa. No, eso no es prudente. Eso muestra que no amamos a esa persona. Pero ¿saben por qué? Porque nos falta mucha empatía. Porque como no es a mí al que han herido, la disciplina requiere amor, claro, misericordia, claro, pero muchas veces decisiones sabias y prudentes. No mandas a esa persona a decir, vosotros al infierno. No, pero les dices, mejor por otro lado, para que haya paz, armonía, porque a veces debemos buscar la paz. Entonces, entendiendo un caso tan delicado como ese, porque normalmente no pensamos de esa manera, vamos a ver los distintos escenarios. Escenario número 1, descrito por el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Quiero hacer un inciso. Si tú usas Reina Valera 1960 y la tienes ahí a mano, probablemente pones si tu hermano peca contra ti. El texto original griego no tiene ese inciso de contra ti. La interpretación que se le dio y la adaptación al castellano fue de esa manera, pero el texto original limitaba una acción de pecado del hermano, no de contra ti. Porque ¿qué pasa si yo veo al hermano viendo pornografía? ¿No es contra mí? Si yo veo al hermano pegando a otro hermano, ¿no es contra mí? Pero eso no es lo que dice Jesús. No, Jesús no está diciendo, solo hay disciplina cuando tú eres el herido. No, el texto original es este. Para mí, la traducción de la Biblia de las Américas es mucho más fiel en ese sentido. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Es decir, si tu hermano peca y tú lo sabes, no corras al pastor a chismear. No corras a otro hermano con el cuento de que hay que orar por el hermano porque sé que está haciendo eso. Ve tú que lo has visto y repréndelo a solas. ¿Por qué es el primer paso? Porque lo primero que está guardando el Señor es la imagen del hermano. El Señor no quiere que salga en las noticias de las 4. El Señor no quiere que hagamos aquí el programa de Sálvame y destripemos unos a otros públicamente o en corrillo. Lo primero que quiero es que si esto puede quedar entre el hermano y yo y se arregla con Dios, mucho mejor. Porque no quiero que el hermano pase vergüenza, no quiero que el hermano sufra, no quiero que la gente inmadura ya le ponga una etiqueta en la cabeza. Vamos a ir paso a paso. Por eso, si yo sé que mi hermano peca, no voy al pastor directamente y le digo, pastor, quiero contarle algo. El otro día estaba y vi que una hermana habló mal de la iglesia. ¿Qué hiciste? Es que no me animé, pastor. ¡Mal! Porque, como a veces me dicen, pero hable con la persona, pero no le diga que se lo dije yo. Digo, no estamos en una iglesia de estas denominaciones raras que puedo llegar a persona y decir, ¿sabe qué? Dios me reveló. Tuve un sueño y te vi con serpientes saliendo de tu boca. No puedo inventarme eso, al menos en paz con el Señor. Entonces no podemos corregirla. ¿Sabes qué pasa? Que quien lo tiene que corregir es quien lo vio. Si tú estás en la mesa y tu hermano peca, hermano, mira, te quiero decir en intimidad, lo que estuviste diciendo no es del Señor. No está bien hablar de nuestros hermanos, no está bien hablar de nuestros pastores, no está bien hablar de nuestra iglesia. Ahí se queda, esperando que esa persona se sienta mal por su pecado, se arrepienta y no lo vuelva a hacer. Claro, si te sientas otra vez en la mesa otro día y el hermano vuelve a pecar, ahí sigue el proceso. Primero, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, haz gloria a Dios. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué deseamos con la primera reprensión? Arrepentimiento y abandono de pecado. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Número 2. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. El proceso se pone más intenso. Si vemos que el hermano sigue en su pecado, es decir, a lo mejor en otra mesa vuelve a hacer otro comentario negativo, ya no se lo digo solo. Voy con 2 o 3 hermanos y les digo, mira, hermano o hermana, esto que estás haciendo está mal. Esto es pecado a los ojos de Dios, esto ofende a Dios. O si es otro pecado, no vamos a ir citando categorías, pero si sé que está en una relación de noviazgo y no está bien llevada,
si sé que está en algún caso de inmoralidad sexual, que sé que está en un caso ilegal, con impuestos, con la ley, algo malo, yo voy. Si no se arrepiente, voy con 2 o 3 testigos. ¿Por qué? ¿Para que se sienta peor? No, para intentar presionarle más. ¿En qué dirección? Hermano, ya no soy yo solo que quiere que te arrepientas. Nosotros queremos que te arrepientas. Hermano, te amamos. Repito, queremos tu bien, ¿verdad? Y tu bien significa queremos tu santificación, ¿verdad? Necesitamos que dejes ese pecado. Estás destrozando tu santificación. No te estás haciendo bien. No es tanto lo que nos estás haciendo a nosotros, es lo que te estás haciendo tú mismo, lo que estás haciendo al Señor. Estás empezando a entristecer al Espíritu Santo, estás ofendiendo al Santo Dios y va a afectar a tu vida. Va a llegar consecuencias, vas a luego tener lágrimas. No lo piensas a lo mejor ahora, pero los vas a tener. No, pero solo he hecho un par de comentarios. La gente ya habla y dice que eres un chismoso, una chismosa. Vas a acabar solo o sola. Nadie va a querer estar contigo. Porque una vez la gente lo aguanta, pero la gente quiere un ambiente sano y agradable, un ambiente del Señor. Al final el pecado a ti te va a sentar mal, a ti te va a afectar, a tu vida con los hermanos, a tu vida con Dios, a tu vida familiar, a tu vida personal. Y por eso vamos ahora 2 o 3 para hacer más presión para que se arrepienta. Pero mira cómo sigue. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Si después de haber hecho un poco más de presión con 2 o 3 sigue afianzado en su pecado, no abandona su pecado, el siguiente paso es dilo a la iglesia. Y yo quiero matizar una cosa. Número 1, la iglesia no es todo lo que hay aquí hoy. ¿Por qué? Porque aquí hay gente que no sabe ni quién es el hermano, porque ya es la primera vez que vienen. Aquí hay gente que lleva un mes y no sabe nada de la vida de esa persona. ¿Quién es la iglesia? De lo que hablamos la semana pasada. Los miembros, quien caminan con esa persona, quien conocen su vida, quien conocen su testimonio, quien tienen un vínculo, una relación. Dilo a la iglesia. Pero yo hago un inciso. Y he dicho antes que hay que ser sabios. No creo que toda la iglesia sea madura para entrar en un proceso de disciplina. Porque una persona de 18 años convertida al Señor y recién convertida ya es la iglesia. Pero ¿es maduro para entrar en un proceso de disciplina? No. A lo largo de la historia, cuando la iglesia ha aplicado este pasaje, la iglesia selecciona personas de la iglesia, pero un grupo más amplio, para hacer todavía más presión. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene neófitos. ¿Cómo voy a poner a un nuevo convertido que apenas sabe lo que es vivir en santidad a corregir a un hermano que está en pecado? ¿Cómo voy a poner a un nuevo convertido que sea miembro de la iglesia, que está gateando con el Señor en un proceso de disciplina que está en su última etapa y a punto de la excomunión? No son maduros, no tienen suficiente conocimiento. Cuando la Biblia dice dilo a la iglesia, apunta a un número mayor. ¿Te has dado cuenta que empieza con 1, 2 o 3 y luego un grupo mayor? Pero obviamente no ponemos al recién convertido. Nos va a mirar y va a decir, ¿qué se le dice? ¿Y con qué versículo se le tiene que corregir? No va a saber. Pero hay mucha gente más madura, más gente curtida en el Señor. Más gente que conoce más profundamente a Dios, que ha crecido más espiritualmente, con más conocimiento de la Biblia, que puede ir respaldado por su propio testimonio y conocimiento a decirle, hermano, mira, estamos aquí, estos 20, estos 30, estos 40, queriendo que abandones tu pecado. Pero ¿qué pasa? Si se rehúsa a escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Reina Valera dice, sea para ti como el publicano, si no me equivoco. ¿A qué se refiere esa última frase? Sea para ti como el gentil o el recaudador de impuestos. Ya no es tu hermano. ¿Por qué? Porque el creyente peca, pero se va a arrepentir. El creyente peca, pero lo va a abandonar. Pero si una persona practica el pecado, según lo que veremos en la carta del apóstol Juan, el que practica el pecado es del diablo.
Si esa persona ha ido un hermano y no lo deja, han ido 3 y no lo deja, han ido 20 y no lo deja, esa persona nos está diciendo, no me importa la iglesia, no me importa el pecado, yo quiero seguir así. Y nos está diciendo en pocas palabras, yo no soy alguien que ha nacido de nuevo. La disciplina es un filtro para la santidad de la iglesia. Recuerdan que hemos dicho para vuestro bien, para vuestra santificación, la disciplina del Señor. ¿Qué pasa si no practicamos la disciplina y empezamos a dejar personas que se llaman miembros, que se llaman creyentes, que se llaman hermanos, viviendo vidas pecaminosas? Que vamos a tener fuera un montón de personas diciendo, la iglesia está llena de hipócritas. Y yo no estoy de acuerdo, a pesar de que muchísimos teólogos afirman esa frase. Yo ya la he visto de hombres que admiro en el Señor, esa frase de la iglesia está llena de hipócritas. Pues ven, hay sitio para uno más. No somos hipócritas. Fallamos. Nos equivocamos, pero no somos hipócritas. Eso eran los fariseos. La iglesia no está llena de hipócritas, está llena de gente débil. Está llena de gente que se equivoca, pero no de hipócritas. No de gente que finge, no de gente que aparenta. Porque cuando la Biblia dice que hay lobos vestidos de piel de cordero, no dice que es la iglesia. Dice que son los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos hermanos. No habla de la iglesia como un grupo de gente hipócrita, sí, gente que se equivoca, pero que va a luchar contra su pecado, que va a luchar para crecer en santidad, que va a luchar para abandonar prácticas pecaminosas porque quiere vivir para la gloria de Dios. La iglesia puede ser que esa persona un día se le escape una palabra maldicha, pero si es una persona que cada reunión no estoy de acuerdo, me parece mal, yo no pienso igual, te entran ganas de decir, vete de la iglesia, tú no eres de la iglesia, no amas la iglesia, no estás de acuerdo, ¿qué haces en la iglesia? Yo a veces conozco personas que durante 2, 3, 4, 5 años me voy enterando de fulanita, vuelvo a decir que no le parece bien esto, que no. Yo me entran ganas de un día ponerme delante y decir, ¿para qué sigues aquí? Tengo 2 opciones. O Dios tiene un gran propósito de salvarte, o el diablo te ha traído para martirizarnos durante año tras año. Porque no veo sentido a estar en un lugar que no te gusta. Si yo voy mañana a un restaurante y me ponen basura y digo, no me gusta, no me parece bien, yo no voy a comer la semana que viene. Pero hay una mala intención. Si me quiero quedar solo para seguir mostrando mi desacuerdo, ¿crees que Dios está ahí? Hermano, si encuentras una persona en la iglesia que durante mucho tiempo sigue diciendo no estoy de acuerdo, no me parece bien, hermano, eso es una herramienta del diablo, no de Dios. No de Dios. Si esa persona no deja su pecado, hay que tenerlo como gentil y publicano. Eso es falta de amor. Eso es falta de amor, hermanos. Falta de amor. Es decir, una persona, tú no eres creyente. No es falta de amor. Mira cuánto amor hay. ¿Cuántas personas han ido primero? 1. ¿Cuántas personas han ido después? 2 o 3. ¿Cuántas personas han ido luego? Eso no es un día después de otro, ¿eh? Primero va uno, se deja un tiempo a ver si reacciona, no esperas que al día siguiente a lo mejor, pero das un tiempecito. Van 2 o 3, esperas otro tiempo, va a la iglesia, esperas otro tiempo, eso pueden ser 3 meses, 4 meses. Eso no es amor. Ir detrás de una persona para que se arrepienta, ir detrás de una persona para que se santifique, ir detrás de una persona. Tenemos mucho que hacer en la vida, tenemos muchas cosas que solucionar, tenemos nuestros propios problemas personales, pero tienes a un grupo de personas volcada en ti por tu bien espiritual. Eso no es amor. Claro que te aman. Si no pasarían de ti, que te mueras en tus pecados, que te mueras en tu vida espiritual, pero te amamos y por eso va uno, luego 2 o 3, luego la iglesia, porque te queremos bien con el Señor. No ignoramos tu condición, queremos tu bien espiritual, queremos tu crecimiento espiritual, queremos, como Will dijo, tu fervor espiritual. Y por eso vamos detrás de ti, no es porque te odiamos, no es porque te tenemos manía, es porque queremos tu santificación para la gloria de Dios. Así que la disciplina no es una muestra de odio, es una muestra de amor. Pero primeramente, amor a Dios. Porque si empezamos a tener iglesias llenas de mundanos que se dicen cristianos, el que primero es deshonrado es Dios. Mundanos en la alabanza. Yo veo iglesias que tienen en la alabanza gente que ni está casada y viven juntos.
Gente que está sirviendo la cena del Señor en pecado. Gente que sube a participar del púlpito en pecado. Y pastores que te dicen, ya Dios los cambiará. Es que así están más cerca de nosotros. Y tenemos iglesias con un montón de personas que afirman ser cristianas, pero son mundanas. Porque donde no hay disciplina, no hay santificación de la iglesia. Y cuando la gente venga a este lugar, debemos conseguir no que vean una iglesia perfecta, no que vean una iglesia sin defecto, pero una iglesia que lucha por vivir en santidad. Hermano, hay que ser honestos con nuestra profesión de fe. Hay que ser honestos. Hay que vivir conforme a lo que creemos. La Biblia está llena de frases así: para que viváis conforme a vuestro llamamiento, para que viváis la vida digna del evangelio. Ya no sois las mismas personas y se tiene que ver en vuestra vida. La gente debe notar que vuestro carácter ya no es que, ay pastor, es que tengo un carácter fuerte. Tenías. Lo vamos a matar en ayuno y oración. Es que los españoles tenemos un carácter fuerte. Es que los rusos tenemos me importa ruso, polaco o de Checoslovaquia o del Polo Norte. Ahora dominio propio. Ahora mansedumbre. Ahora paciencia. Porque ahora no es tu bandera. Ahora es el fruto del Espíritu. A mí no soporto cuando la gente me dice, tengo un no, pues tienes que tener el de Cristo. Yo también tenía un carácter muy fuerte. Yo también era una persona gritona y por eso solo aprovecho para desquitarme en el púlpito. Sí, yo tengo una ventaja. Me desahogo aquí. Pero no puedo vivir toda la vida contestando a gritos a mi esposa. No puedo vivir toda la vida en una casa donde nos alzamos la voz. ¿Esa es la casa que Cristo quiere? No importa lo que me enseñó mi padre. No importa lo que me enseñó mi país. Yo tengo que ser lo que Cristo dice que debo ser. No somos una iglesia perfecta, pero somos una iglesia que va a luchar por perfeccionarse cada día. Hermano, yo no soy perfecto, pero cada mañana me levanto y pido al Señor, ayúdame a tener hoy un día perfecto para ti. Un día en que no peque con una palabra, con un pensamiento, con una acción. No lo consigo, pero voy a intentarlo. Y me voy a dormir por la noche en mi mente diciendo, Señor, hoy se me fue este pensamiento, hoy se me fue esta palabra, se me fue. Pero mañana lo volvemos a intentar, Señor, ayúdame otra vez. Eso es lo que queremos ver en la iglesia. Hermano, no podemos quedarnos apáticos, inertes con el pecado en las filas de la iglesia. Hay algunos que parece que son más misericordiosos que Dios. Dios lo condena, pero nosotros abrazamos. No, déjalo, ya Dios. Hay que corregir el pecado. Hay que corregirlo. Y mira el 18, qué interesante. En verdad os digo, y este versículo creo que ha sido uno de los más mal interpretados del mundo entero. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en... ¿De qué estábamos hablando los versículos anteriores? Disciplina. ¿Cómo acabó nuestro versículo 17? Si el hermano no hace caso ya a la iglesia, ¿qué pasa? La iglesia lo nombra no creyente. Y justo después, Dios dice que le ha dado esa autoridad a la iglesia. Cuando dice todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Saben lo que está diciendo el Señor? Si la iglesia por sus frutos dice este no es creyente, este no entra al cielo. No porque la iglesia tenga la última palabra, sino porque la iglesia conoce la verdad. Y la iglesia es la embajada de Dios aquí para decir, este no es de los nuestros. Y nosotros en esta tierra atamos que este no es de los nuestros. Mira qué autoridad le ha dado Dios a su pueblo. Si yo voy a la embajada de Brasil y les digo, dame un pasaporte brasileño, ellos no me lo dan. Me dicen, tú no eres de los nuestros. Ya, pero yo quiero decirle al mundo que soy brasileño. Pero tú no eres de los nuestros. ¿Pero tú quién te crees que eres? La embajada de Brasil aquí. Nosotros decidimos. Ah, nosotros queremos decirle a la gente que somos creyentes. No, tú no eres de los nuestros. ¿Y quiénes sois? La embajada de Dios en la tierra. ¿O no nos llama a veces la Escritura ministros? Hermanos, nosotros somos parte de un reino. Y somos la embajada de ese reino aquí en la tierra.
Y Dios ha dicho, mi embajada determinará quién es creyente y quién no. Yo digo en 1 Timoteo 3 cómo deben ser los pastores. Mi embajada los va a nombrar. ¿O no es la iglesia la que los ordena, la que ora y los comisiona? Pero ¿quién ha puesto las características? El dueño de la embajada ha dicho cómo deben ser. La embajada lo dice. Estos lo son conforme las instrucciones que nos han dado a nosotros. Pero somos la embajada de Dios en la tierra. Y no le quitamos el pasaporte a la gente rápido. Primero vamos 1, 2 o 3, la iglesia. Pero si esa persona durante meses nos demuestra que no quiere a Dios, que ama más su pecado, como embajada decimos, lo siento, te retiramos el visado. Tú no eras de los nuestros, nos engañaste, fingiste. Entienden el proceso de disciplina, lo importante que es. Primero para cuidar la vida espiritual de la persona, pero también para cuidar la santidad de Dios y la santidad del pueblo de Dios. Oye, los púlpitos están llenos de payasos, no de pastores. Llenos de gente arrogante, dictadores, que se creen dueños de iglesia y que viven a costa de la iglesia, que se enriquecen a costa de la iglesia. Hombres que se compran mansiones y yates a costa de la iglesia. Esos son pastores del Señor. Pero ¿saben por qué están ahí en los púlpitos? Porque hoy muchas iglesias no tienen en cuenta las directrices de Dios. Si no tenemos en cuenta lo que Dios dice, tendremos de todo menos la iglesia de Dios. Solo conseguiremos modelar la iglesia según el modelo de Dios si seguimos el manual. Si a mí me llega el mueble de IKEA que compré, y lo digo por experiencia, y digo yo, esto es fácil, no necesito las instrucciones, esto es una cómoda. El cajón ya no cerraba, la cómoda no andaba fina, sobraban tornillos y cositas de madera. ¿Por qué? Porque IKEA sabe cómo se debe montar, pero yo soy cabezón y orgulloso y creo que lo puedo montar sin las instrucciones del dueño del mueble. Cuando intento hacer iglesia a mi manera, me sobran tornillos, la iglesia anda coja, y el cajón no nos cierra, porque no hemos seguido las instrucciones. Y somos la generación de, compró una tele, instrucciones, no, dame el mando, probando se aprende. Móvil, instrucciones, no, dame el móvil, trasteo y yo lo averiguo. Por eso los matrimonios están así, porque estáis intentando averiguar cómo hacer que vayan bien, en vez de seguir las instrucciones del manual. Por eso las familias van como van, porque queréis vosotros averiguar cómo ser una gran familia y no seguir las instrucciones. Hay un dueño de las familias, hay un dueño de los matrimonios y nos ha dado las instrucciones para montar nuestra vida y que cuadre todo y no sobre tornillos. Pero no queremos hacerle caso porque creemos que sabemos más que Dios. Oh, hermanos, lo bien que nos iría si solo obedeciéramos sus mandamientos. Ese es el escenario número 1. ¿Han entendido el proceso? Pero vamos al escenario número 2 para ver que no es el único proceso. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 6. En efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Pero no una inmoralidad cualquiera. Pablo hace un destaque de esa inmoralidad. Una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. El caso era grave, hermano. El caso no era un hermano que había tenido un caso propio de fornicación o se había tocado o había hecho algo. Era un caso grave, porque Pablo hace un inciso. Una inmoralidad que ni se ve entre los gentiles. Pablo dice un caso que ni en el mundo encontramos ya de eso. Qué grave. Al extremo, y ahí Pablo describe el caso, al extremo de que alguno tiene, mira lo que dice, a la mujer de su padre. ¡Wow! Eso no es un pecado cualquiera. Pablo lo describe como un caso que no se veía ni en el mundo. Y ha pasado en la iglesia. Uno tiene la mujer de su padre. La mujer de su padre no se fue con otro hermano mayor, se fue con su hijo. Mira cómo sigue. Y os habéis vuelto arrogantes. ¿A quién le está diciendo eso? ¿A los del mundo? A la iglesia. Ahora les está diciendo que se han vuelto arrogantes. ¿Por qué, Pablo? ¿Qué hemos hecho? En lugar de haberos entristecido, ¿qué tendría que haber provocado esa situación entre la iglesia? Dolor, vergüenza. ¿Cómo pasa esto en medio de la iglesia? ¿Cómo ha podido pasar esto entre nosotros? Pero Pablo dice que se han vuelto. ¿Y por qué dice que se han vuelto arrogantes?
Mira, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. ¿Saben por qué se han vuelto arrogantes? Porque no han hecho nada. Oye, es su vida. Ya Dios lo tratará. Y Pablo dice, ¿cómo? Ya Dios lo tratará, pero esta es la iglesia. ¿Qué imagen damos al mundo? ¿Cómo va a ver el mundo la iglesia? Diciendo, oye, en la iglesia también se puede eso. La gente hace eso y sigue siendo creyente y participando de la cena del Señor. Pablo dice, no habéis hecho nada con el pecado. Pues mira qué dice Pablo, versículo 3. Pues yo por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, Pablo ni estaba ahí, lo escribió por carta, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. La iglesia había hecho algo, pero Pablo determina juicio. ¿Y cuál es? Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué ha dicho Pablo? Que vaya uno primero. Y si no hace caso, que vayan 2 o 3. Y si no hace caso, que vayan unos cuantos más. Y si no hace caso, ¿qué ha hecho Pablo, hermanos? Fuera. Y ni estoy entre vosotros, pero yo os digo que cuando estéis reunidos lo echéis. Es más, no le vais a mandar un WhatsApp, Cuando estéis reunidos le vais a decir, no vienes más. Y ahora que alguno me venga a decir, le falta amor a Pablo. Pablo ama a la iglesia. Y la iglesia está siendo golpeada, sacudida, insultada. Y Pablo no puede permitir que eso siga así. Si vosotros no hacéis nada, lo hago yo. Porque yo a esta iglesia la tengo que cuidar. Hermano, a veces cuando la iglesia no toma parte, los pastores tienen que tomar una parte más radical. Porque la iglesia va cuchicheando, el hermano le pasa esto, el hermano anda así, nadie hace nada. Solo hay cuchicheo. Pero cuchicheo que dura meses. Cuchicheo que dura un año. Hasta que los pastores dicen, eso es vergonzoso para el Señor. Y me da vergüenza por el hermano y por la iglesia que cuchichea y no la ha arreglado. Así que lamento decir algo, esa persona se va. ¿Crees que todos estuvieron de acuerdo con Pablo? Si no lo habían corregido ellos, ¿crees que cuando Pablo toma la decisión todos están de acuerdo con Pablo? Pero Pablo ama más a Dios de lo que ama la opinión de los hermanos. Y hermano, un día vas a entender que los pastores te aman, pero aman más la opinión de Dios. ¿Saben qué es lo más difícil para un padre? El rechazo de un hijo, ¿verdad? Cuando un hijo no te entiende, cuando un hijo cree que no lo quieres amar, cuando un hijo no entiende tus correcciones, tu disciplina, tu castigo. Hermano, decidme la verdad, padres. ¿No habéis sentido a veces el rechazo de vuestros hijos? Que vuestros hijos a veces literalmente parece que no te quieren ya, se han cansado de ti. Pero ¿tú qué haces? ¿Cedes a tus hijos? ¿O te mantienes sufriendo? Porque duele, ¿verdad o no, padres? Lo que más queréis del mundo después de Dios y vuestro matrimonio, ¿qué es? Vuestros niños. ¿Y duele o no cuando te rechazan y tú lo estás haciendo por su bien? Nosotros como pastores a veces haremos cosas que algunos no van a entender y nos van a odiar y nos va a doler, pero vamos a estar firmes porque sabemos que es por el bien de la iglesia. Porque no todos los hijos van a entender la disciplina, pero nosotros nos hemos puesto aquí, no nosotros, nos ha puesto el Señor. Y a veces tenemos que tomar decisiones, que es ahí donde tenéis que entender esto. Obedeced a vuestros pastores. No todas las veces vuestros pastores toman decisiones o os piden cosas. ¿Cuántas veces al año os pedimos algo? ¿Cuántas veces al año? Pocas decidimos cosas. Es en esos momentos donde vais a tener que confiar, si son hombres de Dios, y respetar sus decisiones. Algunos no lo harán. Y sufriremos por ello, como Pablo seguramente sufrió. Pero debemos estar firmes, primeramente, porque creemos que hemos tomado decisiones en el Señor. Hermano, ninguna decisión que se toma en la iglesia, ninguna decisión que toma un pastor es porque un día se levanta con el pie cruzado y decide algo. Y más las que... ¿Tú crees que Pablo se levantó un día y dijo, fuera que hoy estoy enfadado? Pablo oraría. Pablo buscaría del Señor. Pablo rogaría, Señor, esto va a ser duro. Ya, Pablo, pero es lo que toca. Hermano, decisiones que hasta los que las tomamos son duras.
Pero la iglesia vale más que nosotros. La iglesia vale más. Y Dios mucho más. Mira lo que dice Pablo, entregando a Satanás. Pero mira qué interesante, ¿para qué? Para destrucción de su carne, no de su espíritu. Para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Si es creyente y lo lanzamos ahí fuera, no va a soportar porque no es del mundo ya. Y va a venir humillado. Y si tú lees la segunda carta de Pablo a los Corintios, el hermano fue humillado y volvió. Fue humillado y volvió, humillado por su pecado. Pero mira que dice Pablo, vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Os parece solo un pecadito? Pero eso puede destrozar toda la iglesia. Vais a comer juntos unos hermanos o celebrando un cumpleaños y una hermana dice algo, un hermano dice algo y la gente piensa, lo que hizo la hermana estuvo mal, pero es una cosita. ¿Saben cómo empiezan las divisiones en la iglesia? Por una cosita, por una frase, por un no estoy de acuerdo. Ahí otro lo escucha, yo tampoco. Y lo escucha otro, yo tampoco. Y lo escucha otro, yo tampoco. Y de golpe, no sabes cómo, aparecen 20 y dicen, no estamos de acuerdo. Todo eso empezó por una frase. Hermano, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. No dejes que pase de una frase. Con los diáconos no hemos dicho, tenéis un mes para verlos, porque veis cosas que nosotros no vemos. Estáis en reuniones que nosotros no estamos, o cada vez que quedáis para comer está o Marcos o yo. No, muchas veces no, y no debemos estar en todo. Si no confiamos que la iglesia esté sola, mal vamos, ¿no? Si tenemos que estar siempre presentes porque no hay confianza. ¿Por qué un padre no deja a su hijo solo en casa una tarde? Porque no se fía de él. Pero cuando uno empieza a ver madurez en su hijo y confía en él, ¿qué hace? Bueno, mira, os dejo aquí solos y confío, ¿no? Cuando un pastor o unos pastores empiezan a ver que confían en su iglesia, dice, mira, que queden, confío en ellos, han madurado, alguno tomará posición si pasa algo. Hermano, cuando quedáis y los pastores no dicen nada, es una muestra de confianza. Porque si no deberíamos estar en todas como para supervisar. Porque claro, cuando está el pastor, nadie dice no estoy de acuerdo. Es cuando están los débiles, los nuevos, los ingenuos. Porque nadie me viene a mí a decir, pastor, no me parece bien. No estoy de acuerdo. Aunque todos firmaron en el curso de membresía una casilla que ponía, si no estoy de acuerdo en algo, no lo diré con terceros. Me comprometo a decirlo a los pastores para no generar división. Pero algunos solo firmaron el papel para colarse en la iglesia. Pero sea tu sí, sí o no, no. El resto es del diablo. Hermanos, Pablo lo entrega a Satanás para destrucción de su carne. Porque Pablo sabe que dejar eso ahí va a fermentar todo, va a lastimar todo. Pero Pablo no sigue el proceso. ¿Has visto? Dos escenarios diferentes. O 1 Timoteo 1:20, mira qué dice. Entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes ¿qué? He entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Oye, Pablo, y el procesito de 1, 2, 3. Oye, chico, eso fue un ejemplo. Pero cada caso amerita una cosa diferente. Esas personas están dividiendo la iglesia. ¿Cómo vamos a darles 3 meses, 4 meses, 5 meses? Hay que echarlo, que si no se cargan la obra. Hermano, quiero que entiendas en primer lugar que esos procesos son modelos y que hay que aplicar sabiduría para saber cómo actuar en cada proceso. Hermanos, hay procesos de disciplina que pueden durar 1 año. Porque creemos que el hermano a veces parece que está luchando, pero no. Entonces somos pacientes antes de excomulgar. Pero hay procesos de disciplina que van a durar 3 meses y hay otros que van a ser entregando a Satanás. No es solo una regla, son modelos que requieren también sabiduría. Ver. No sois los padres, y en esto de disciplina lo voy a comparar mucho con los pastores, que veis un poco más allá que vuestros hijos. Si sigues con esas amistades, si sigues con ese muchacho, y tu hijo no, tu hijo es más listo que tú. No, mamá no me entiende, mamá no lo conoce, pero tú ya ves el guantazo que se va a dar allá. Los pastores a veces somos así, tú ves lo de ahora,
El pastor ve el guantazo que se va a dar la iglesia más allá. Pastor, vamos a empezar a hacer unas reuniones de damas por aquí, un cafecito de mujeres. No tenéis madurez, la mayoría sois autoritarias. La mayoría no sois mujeres todavía ejemplares, como mujeres de Dios, y vais a hacer cafecito. De ahí no sale nada bueno. No, pastor, solo hablamos de la palabra, de momento. Yo ya veo el guantazo que se va a dar la iglesia más allá, y nos va a dar un trabajo. Pero algunos piensan, no estoy de acuerdo con el pastor, ¿qué tiene de malo? A veces os veo y algunos sois como adolescentes. Y lo peor es que cuando os dais el guantazo en vuestra vida, es una cosa. Pero cuando se lo dais a la iglesia, dejadme recordar algo que nunca debemos olvidar. Vais a estar delante del Señor de la iglesia. Y cuando el Señor de la iglesia te pregunte, ¿te acuerdas esas reuniones que te dijeron, no es bueno que las hagáis? Ahora no. Y tú la hiciste. Y esa hermana se levantó y dijo, y se rebeló, y pasó, y se lió todo aquello. Tocaste mi iglesia, no el pastor, mi iglesia. Hermano, debería darnos temor. Prefiero ser prudente y decir, yo no quiero ese día estar con miedo del Señor de la iglesia. Hemos visto esos escenarios, pero ahora vamos a ver una cosa. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en la disciplina? Y ahora voy a arrancar más rápido en las siguientes partes, porque es un mensaje que quería acelerar en lo primero, dar una explicación amplia y ahora un poco más acelerada. La disciplina requiere la correcta actitud. No se disciplina a la gente con una Biblia y, hermano, estás en pecado. No se va así por la vida. A pesar de que yo tengo un garrote en mi despacho, es solo simbólico. Es simbólico. Me lo encontré un día y vi bien dejarlo ahí. La primera cosa es que la disciplina se debe hacer con mansedumbre. No queremos matarlos, no queremos destrozarlos, no queremos que se vayan ya de la noche a la mañana, no queremos que se sientan basura. Sí, queremos que se arrepientan, pero son nuestros hermanos. Debemos hacerlo con mansedumbre. Gálatas 6, 1, 2. Hermano, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, si alguno es sorprendido en alguna, eso es la misma frase. Si tu hermano lo ves que peca, mira qué dice. Vosotros que sois... Uy, hermano, ojo, que no tiene que ir cualquiera. No tiene que ir cualquiera. Mira a quién apunta Pablo. Vosotros que sois espirituales. Y esa expresión de Pablo está aludiendo a creyentes maduros. ¿Cómo va a ir un bebé en la fe a disciplinar a alguien? No sabe ni cómo hacerlo, ni qué palabras decirle, ni qué textos bíblicos ponerle delante. Vosotros que sois espirituales, mira qué dice, qué debemos hacer si vemos a alguien que tiene una falta. Restaurarlo. No matarlo, no destruirlo, restaurarlo. ¿Cómo? Con un espíritu de mansedumbre. Con mansedumbre, no con agresividad, no con ira, no con soberbia, no con arrogancia, con mansedumbre. Pero mira qué actitud además, mirándote a ti mismo primero. No sea que tú también seas tentado. Esa mirándote a ti mismo primero me hace pensar en aquella frase que dice que antes de querer quitar la paja del ojo ajeno, primero quítate la viga. Eso no está diciendo que no vayas a quitar la paja del ojo ajeno, pero está diciendo que te mires tú primero. Porque si todos vamos a quitar la paja del ojo ajeno y nos olvidamos que en nuestro ojo también hay, vamos a ir con arrogancia. Pero si vamos a quitar la paja del ojo ajeno, mirándonos a nosotros primero, iremos con humildad. Iremos a decir, hermano, yo sé que no soy perfecto, pero eso no te hace bien. Y yo quiero lo mejor para ti. Y justo después dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esos pecados son cargas para ti y tenemos que llevarlos juntos. Hermanos, si hay aquí en esta sala un hermano que tiene una lucha con un pecado, que está siendo tentado en alguna área de su vida y eres hermano, déjanos llevar esas cargas contigo. El peor error de los hombres es la arrogancia de pensar que venceremos solos nuestras tentaciones, que venceremos solos nuestros pecados. Y luego te das cuenta que te vas cavando un pozo más hondo. Y cuando lo confiesas ya parece que no se puede ni salir. Hay una frase que siempre enseño a los jóvenes cuando los discipulo y es esta: tentaciones confesadas muchas veces son pecados no confesados. Cuando tienes una tentación, corre a un hermano maduro, corre a tus pastores, pastor, me tira el corazón para allá. Hermano, vamos a orar, vamos a ayunar, antes de que caigas, vamos a darle ya duro. Y si tropiezas, corre, no esperes a
que el pecado te empiece a seducir, corre a tus pastores, corre a algún hermano maduro en la fe. Pide socorro. El pecado es demasiado duro para nosotros. Es pesado, seductor, nos atrapa. Y sí, Cristo es suficiente, pero Cristo le dio a la iglesia una instrucción: llevad las cargas unos de otros. Hermano, y no tengas vergüenza, hemos visto de todo. En mi despacho pasan jóvenes que han tenido luchas con pornografía y han vencido. Tengo jóvenes que me han dicho a la cara: pastor, tengo problemas con la masturbación, y han vencido. Pero han tenido que pasar la vergüenza de confesarlo. Hermano, no vamos a ir con un espíritu arrogante ante ti. Vamos a ir como quienes ya hemos tenido esos problemas. También vi pornografía, también tuve problemas con la masturbación. No me vas a asustar, pero yo te puedo ayudar a salir como a mí me ayudó el Señor. No tengas vergüenza de decirle a tus pastores tus pecados más oscuros. Solo si la tentación es matar al pastor, cóntaselo a otro. Pastor, tengo una tentación de matar. ¿A quién? A ti, pastor. ¿Por qué hemos cerrado la puerta? Esa me la dices por teléfono. Que haya una cierta distancia. Tenemos que ir con mansedumbre, pero también tenemos que ir con paciencia. Tito 3, 10 y 11 dice: al hombre que cause divisiones. Mira, el que causa divisiones. La división no es solo contra la doctrina. A veces es la persona que habla mal de la iglesia, que hace grupitos, que va empezando a sembrar semillas de discordia. Mira que dice: después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que es un perverso y peca, y se ha condenado a sí mismo. Hermano, si tú estás haciendo discordia, sembrando divisiones, sembrando no me parece, no estoy de acuerdo, hermano, que no te hayamos desechado todavía, no es que no lo vayamos a hacer, es que hay que ser pacientes. Dale un aviso, dale 2, y si no, ya échalo. Hermano, esas cosas las tenemos que aplicar en la iglesia, No es ser mejores unos que otros, es cuidar la iglesia. Muchas de las iglesias que me hablan de divisiones: pastor, la iglesia se dividió, se fueron 30. Si los hermanos hubieran actuado bíblicamente, se hubiera cortado antes. Pero la gente va haciendo corrillo, cuenta lo que pasa y luego solo sufrimos las consecuencias. Porque no actuamos. ¿Y qué hay que hacer con según qué personas en la iglesia? Y esto es una parte difícil. Hay que apartarse de algunos. Oh, pastor, ¿cómo nos vamos a apartar? Yo no te lo voy a decir, te lo va a decir Pablo. ¿Pero eso no es falta de amor? No. Luego te enseñaré que hay un amor que es un amor prudente. Si un hombre viola a tu hija, ¿tú tienes que amar a tus enemigos, sí o no? ¿Pero lo vas a invitar a comer todos los días? ¿Es falta de amor? No, pero no es prudente. Te va a traer recuerdos que no quieres ver. Te va a traer emociones que te pueden llevar a pecar. Es más prudente que ese hombre camine por otro lado y yo oraré por su alma y que Dios tenga misericordia. Eso es lo que no entendemos aquí, que hay amor que tiene que ser prudente. 1 Corintios 5, 9 al 13. Mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. En compañía de personas, ¿cómo no podemos andar? Pero mira lo que dice Pablo ahora, y esto, hermanos, es chocante. No me refiero a gente inmoral de este mundo, Porque alguno puede pensar: no, pastor, yo no me junto con inmorales de esta tierra. No, y mira que dice Pablo: y no me refiero a los de este mundo, O a los avaros y estafadores, o a los idólatras. Dice: porque entonces tendríais que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano, pastor, tengo que quedar con esa persona, tú verás. Pero hay personas que Pablo dice que mejor no. Hermano, yo no puedo decirte con quién quedar o no. Yo no puedo decirte de quién ser amigo o no. Pero Pablo dice que hay algunos que se llaman hermanos y no es prudente andar con ellos. ¿Tú crees que es prudente andar con un hermano que lo único que te trae son malas cosas de tu iglesia, de tus hermanos, de tus pastores? ¿Es prudente? Eso no es no amarlo, es guardar tu corazón. Es decir, ¿para qué quedo? ¿Para pecar? Porque si yo estoy ahí, peco también. Hermano, yo tengo que amar hasta a mis enemigos, pero no voy a andar con mis enemigos. Mira lo que dice: algunos que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador. ¿Qué es un difamador? Quien habla mal de la vida de otras personas.
¿Qué tienes que hacer con un difamador si se llama hermano? Si ves que es un difamador, aunque se llame hermano, ¿qué tienes que hacer? Apartaos de ellos. Con ese ni siquiera comáis. Hermano, el pastor no es malo, es Pablo que cuida la iglesia. Pastor, fuimos allí y estaba el hermano y dijo, digo, con ese ni comas. Si cada vez que quedas con el hermano es mala charla, no comas con él. Y me va a decir que soy ¿qué? Su juez. No, Pablo te lo ha dicho. Le vas a decir a personas, si quieres que nos sentamos para cantar salmos, himnos y cánticos espirituales, quedo contigo. Pero con los difamadores, aunque se llamen hermanos, ni como. ¿Tú quién te crees que eres? No, Pablo, yo soy obediente a la palabra de Dios. Puede ser que no entienda la decisión de Pablo, pero es inspirada por el Espíritu Santo. O borracho o estafador, con ese ni siquiera comáis, pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Hermano, nosotros nos juzgamos según nuestros frutos. Hay hermanos de esta iglesia que yo no tengo intimidad. Yo no quedo con ellos para comer. ¿Sabes por qué? Porque la mesa es un lugar muy íntimo. Yo amo a toda mi congregación, oro por toda mi congregación, pero solo me siento con los que me edifican. Si no, ¿para qué? Para volver a casa llorando diciendo, hablamos demasiado, no teníamos que... Para volver así, con el gozo que da volver y decir, qué bonito fue cantar al Señor, leer la palabra. Eso es lo que interesa cuando estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y esa persona qué hacemos entonces? Cuando se arrepienta de su pecado y busque al Señor, se sentará a la mesa conmigo. Eso es odio. No, es lo que dice la Escritura, con el tal ni comáis. Hermano, yo te digo una cosa, si cambias tu actitud, comeremos juntos. Pero si no, en mi mesa no. Pues da igual, te da igual. Yo voy a cuidar mi relación con Dios. Porque ese poquito de levadura tuyo va a leudar mi propia masa. Hermano, algunos lleváis vidas espirituales pobres, no solo por vosotros, sino por quien coméis juntos. Pero Dios juzga a los que están fuera, expulsad de entre vosotros al malvado. Y por eso he hablado de un amor que yo he llamado un amor prudente. Mira lo que dice Mateo 5, 43, 44. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Pero tenemos que tener intimidad con ellos. Esa es la gran diferencia, que vosotros pensáis que amar es intimidad. Yo tengo que amar a un asesino, ¿sí o no? Tengo que amar su alma. Tengo que orar por su vida. Hermano, tenemos que orar por nuestros gobernadores, ¿sí o no? Pero son corruptos. Pero hay que orar para que Dios haga algo. Hay que orar para que Dios guíe sus decisiones. Oramos por gente malvada y debemos amar el alma incluso de nuestros enemigos. Pero significa llevarlos a la mesa a comer. Amar no es caminar juntos siempre. Y eso no es falta de amor o misericordia. Es que a veces hay que ser prudentes. Y por falta de prudencia, porque algunos creéis que sois más buenos que Dios, luego acabáis pecando. No, hay que ser selectivos a veces. Proverbios 16, 28. El hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Pero yo te digo, ¿hay que amar el alma del hombre perverso? ¿Hay que amar el alma del chismoso, pero se queda con él? No. Amar no es siempre caminar juntos. Hay que ser sabios y hay que ser prudentes. Y mira qué interesante. Y termino ya con 2 textos y ya me voy. Porque tenéis hambre. Y yo también. En las decisiones de disciplina, a veces no hay consenso. 2 Corintios 2:6. Cuando ese hermano había vuelto, arrepentido y humillado por su pecado, mira que dice Pablo, es suficiente para tal persona ese castigo que le fue impuesto por la mayoría. Primero, lo que Pablo está diciendo es que esa persona vuelve humillada. No le pongáis la etiqueta del que se fue con la mujer de su padre toda la vida. Ya está, ya se fue al mundo, ya estuvo ahí fuera, ya ha vuelto arrepentido. Abrazadlo ahora. Pero mira que Pablo ha dicho, y es interesante esa expresión, el castigo que le fue impuesto por todos. No todos estuvieron de acuerdo en actuar como Pablo dijo. No todos. En la iglesia a veces los pastores van a tomar decisiones y no todos estarán de acuerdo, pero van a tener que respetar la iglesia.
van a tener. Lo siento mucho. ¿Tú crees que en una iglesia de toda la membresía que tenemos va a haber consenso en todo? Hay muchas cosas que vas a tener que respetar. ¿Por qué? Y termino con esto. Porque vas a tener que confiar en la sabiduría de los siervos del Señor. Hermano, tú no eres obligado a congregar aquí. Y no eres obligado a que Marcos y yo seamos tus pastores. Pero piénsatelo bien. Porque si vienes aquí a que te pastoreemos, tendrás que confiar que somos hombres puestos por el Señor. Yo no voy a poner mi vida en las manos de una persona que la cuide si desconfío de su caminar con Dios. Por eso a veces la mayoría no estará de acuerdo. La mayoría sí, perdón, pero un grupo no. Pero van a tener que confiar en la sabiduría de los siervos de Dios. Éxodo 18, 21 al 22. Y solo lo quiero coger como apoyo. Dice, además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo, y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así te será más fácil para ti, y ellos llevarán la carga contigo. ¿Por qué quiero leer esto? ¿Tú crees que todo el pueblo estaba de acuerdo con las decisiones de Moisés? Que cada pleito que resolvían estaban de acuerdo con él, pero tenían que respetar la decisión de Moisés. ¿Por qué? Porque habían respetado que era el hombre que Dios levantó. Hay muchas cosas que si tu hermano peca, tú vas a ir, ¿verdad? Pero no voy a ir yo. ¿Por qué? Porque vosotros podéis resolver los pleitos sencillos. Si tu hermano peca, ve. Y si vosotros resolvéis el pleito sencillo, mejor para la iglesia. ¿Qué pleitos acaban llegando a los pastores? Los graves. Y ahí los pastores deberán tomar una decisión. Y no siempre estaréis de acuerdo en la decisión que tomaremos en el pleito. Pero vais a tener que confiar que así como Dios puso a Moisés, que así como Dios escogió a Abraham, que así como Dios puso a Elías como profeta, que así como Dios escogió a David como rey, así como Jesús escogió a sus discípulos, así como Dios, Cristo, llamó a Pablo, así Dios ha levantado a sus pastores. Y habrá decisiones que no serán consensuadas. Habrá decisiones que no entenderán todos. Pero los pastores la tomarán en esta línea. Y concluyo con esto. 1. Primero, en amor a la santidad de Dios. 2. En amor a la santidad de la embajada de Dios en la tierra. 3. Por el bien de la iglesia. 4. Por la santidad del pueblo de Dios. 5. En sabiduría. 6. En prudencia. Y 7. Por el bien común, más que por el bien de una persona.